Hola, este video se tratará acerca de un tema de salud pública muy preocupante a nivel mundial, la resistencia bacteriana, abarcando temas desde los tipos de resistencia hasta cómo funcionan los mecanismos de resistencia. Bueno, para empezar vamos a definir qué son los antibióticos. Estos son compuestos producidos de forma natural por microorganismos o derivados semisintéticos de los mismos con actividad inhibitoria, los llamados bacteriostáticos. Esto quiere decir que no matan a la bacteria, sino que la dejan en un estado, podríamos decirlo así, como de reposo. O pueden ser bactericidas específicos frente a las bacterias. Esto quiere decir que sí destruye o mata completamente a las bacterias. En pocas palabras, un antibiótico es un compuesto hecho por bacterias o microbios para combatir o matar a otras bacterias. Es importante conocer la clasificación de los antibióticos con respecto a su mecanismo de acción. Esto porque así se entenderá de una mejor manera cómo actúa la resistencia bacteriana. Para empezar, tenemos a los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana. También tenemos los que actúan a través de la estructura citoplasmática aumentando su permeabilidad. Y tenemos los que alteran la función de las unidades ribosomales, como lo son los que inhiben los inhibidores de la 50S y los inhibidores de la 30S. También tenemos los antibióticos que modifican el metabolismo del ácido nucleótido bacteriano, como lo son los que inhiben la síntesis de la proteína ARN polimerasa o los que inhiben la ADN girasa. También tenemos los antibióticos que bloquean la enzima del metabolismo del folato. Conociendo un poco de la historia de los antibióticos, aquí tenemos tres de los acontecimientos más importantes a lo largo de la historia de estos. El primero es con Paul Ehrlich en el siglo XX, que este descubrió el agente quimioterapéutico eh, compuesto por arsénico, el salvarsan, y se dio cuenta que este era eficaz contra la sífilis. En 1932 tenemos a Gerhard Doumak, descubrió lo que es el precursor de las sulfamidas, el Prontosil, al darse cuenta que este era eficaz contra infecciones causadas por estreptococos. El hito más importante de la historia de los antibióticos se dio en 1928 con Alexander Fleming al descubrir la penicilina, y esto supuso un antes y un después en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. ¿Qué es la resistencia bacteriana? Es la capacidad que tiene una bacteria para soportar o rechazar los efectos de los antibióticos destinados a eliminarlas o controlarlas. Básicamente es un cambio en la respuesta de las bacterias hacia los antibióticos que se traduce en una nueva generación de superbacterias con alta resistencia e inmunidad al amplio espectro de los antibióticos, y esto es lo que supone un problema en la eficacia de la prevención y el tratamiento de las infecciones o enfermedades causadas por las bacterias, o bien pueden ser por hongos o parásitos. Tenemos dos tipos de resistencia bacteriana, la natural o intrínseca, que esta es propia de los microorganismos y su aparición es anterior al uso de antibióticos. Esta se da porque los microorganismos carecen de estructuras en las que el antibiótico hace efecto y por lo tanto se vuelve ineficaz. Tenemos la resistencia adquirida, que esta es la más importante y la más peligrosa desde el punto de vista clínico, porque se debe a la modificación de la carga genética de la bacteria y puede aparecer por mutación cromosómica o por mecanismo de transferencia genética. Ahora vamos a hablar acerca de los mecanismos de resistencia. Como lo había mencionado anteriormente, era necesario conocer los sitios donde iban a actuar los antibióticos para entender un poco mejor lo que era la resistencia bacteriana. Tenemos cuatro mecanismos principales de resistencia, que son las bombas de eflujo, y también tenemos la modificación o inactivación del antibiótico mediante enzimas hidrolíticas. También tenemos el bloqueo de la penetración del antibiótico mediante la modificación del sitio activo. Y también tenemos la alteración o disminución de la permeabilidad de la membrana celular bacteriana. Las bombas de flujo son unas bombas de expulsión dependientes de energía
que pueden comportarse como sistemas de eliminación de uno o varios antibióticos. Estas son proteínas que se encuentran en la membrana de las bacterias y lo que hacen es que sacan activamente eh, a un agente antimicrobiano fuera de la célula tan rápido como entre. Esto lo que hace es que disminuye la concentración inhibitoria mínima dentro de la bacteria y por lo tanto el antibiótico pierde su efectividad. En la inactivación enzimática vamos a tener que la bacteria va a producir unas enzimas y cuando vamos a suministrar el antibiótico, estas enzimas lo que van a hacer, se van a encargar de inactivar o degradar al mismo antibiótico. Este es el mecanismo más común de resistencia adquirida y las enzimas más conocidas son las betalactamasas, que se caracterizan por hidrolizar al núcleo betalactámico rompiendo en el enlace amida. Otra enzima también es la eritromicina esterasa, que cataliza la hidrólisis del anillo de lactona del antibiótico. En la modificación del sitio activo, como su nombre lo indica, va a haber una modificación del sitio blanco, que es el sitio donde se llega a unir el antibiótico para ejercer su acción. Pero si este sufre una modificación, lo que va a producir es que el antibiótico pierde la afinidad química por este receptor o proteína y lo que hace es que ya pierde su acción, ya no ejerce su acción y las partes de las bacterias que pueden modificarse son la pared celular, la membrana celular, la subunidad 50 o 30S ribosomal, etcétera. Y también van a haber dos tipos de modificación de sitio activo, que es la modificación de las PBP, que son las proteínas fijadoras de penicilina, y la modificación ribosomal. Las bacterias en su membrana contienen unas proteínas denominadas porinas, que como su nombre lo indica, forman poros. Esto permite el paso de las moléculas de los antibióticos, pero en este mecanismo de resistencia, lo que hace el antibiótico es cierra las porinas o hace una endocitosis de porinas, lo que hace que el antibiótico no pueda penetrar la superficie bacteriana y así no pueda alcanzar el núcleo celular. Es una forma más frecuente de resistencia natural y es un mecanismo importante para las bacterias gram negativas. Hasta aquí el video, espero les haya gustado. Muchas gracias por su atención.